Ok, hermanos, vamos entonces a continuar nuestro devocional del libro de los Salmos. Estamos ahora en el Salmo capítulo 11. Estamos viendo un salmo cada miércoles que me corresponde, obviamente. Y bueno, vamos mirando, ¿verdad? Algunos detalles, algunos puntos que son relevantes en cada uno de los salmos, ¿no? No vamos precisamente en forma expositiva. No es el propósito. Bien, entonces el Salmo 11, que se titula El refugio del justo, inicia diciendo: al músico principal, Salmo de David. Este salmo básicamente lo podemos dividir en dos partes, en dos secciones. Primera va del versículo 1 al versículo 3 y la segunda va desde los versículos 4 hasta el 7. Así es. Y lo primero que tenemos en este salmo, los primeros 3 versículos, a propósito del refugio del justo, es una declaración de confianza. Eso es lo primero que tenemos allí. Y luego el salmista va a expresar cuál es la base de su confianza. Entonces, en primer lugar, hablemos de esa declaración de confianza. Versículos 1 al 3 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Estos primeros versículos que subtitulado una declaración de confianza, pareciera tener, digamos, algunos matices como si en realidad no estuviera confiando en el Señor. Pero vamos a ver. En primer lugar, dice el salmista, y esto expresa la idea fundamental del salmo: en Jehová he confiado. Esa es la idea principal del Salmo 11. Es una oración de confianza en el Señor. Y esta, como digo, pues es una declaración de confianza plena en Dios más allá de toda prueba. Y es lo que vamos a ver a continuación. Por eso junté los primeros 3 versículos. Hay algunos que los dividen o algunos los nombran de otra forma, pero yo quise unir estos versículos porque en realidad van conectados a esta primera frase: en Jehová he confiado. Y ese es, como digo, el centro o el corazón mismo de este salmo. Ahora, cuando dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?, indica que hay por lo menos una tercera persona detrás del texto, ¿sí? Porque dice: ¿cómo decís a mi alma? Alguien más. Hay alguien detrás de la escena que parece tentar al salmista. Ahora, cuando digo es alguien, puede ser alguien más, un tercero, ¿verdad? Pero puede ser incluso él mismo en su carne, ¿verdad? Así son las tentaciones. A veces uno se encuentra en esa disyuntiva, que uno sabe lo que está bien, que uno sabe lo que debe hacer, pero ustedes saben que la carne es débil, ¿verdad? Y entonces a veces se encuentra en esa diatriba o en esa disyuntiva. Entonces, vuelvo y retomo la idea. Hay alguien detrás de la escena que parece tentar al salmista a que huya de los peligros, sugiriéndole de alguna manera que Dios no puede librarlo. Por eso dice que escape al monte cual ave. Ahora, cuando Satanás no puede derrotarnos por medio de la presunción, ¿con qué astucia procura nuestra ruina por medio de la desconfianza? O sea, cuando sabe que no puede
hacernos caer, hacernos tropezar de una forma, con ciertas tentaciones, Él no se va a quedar tranquilo, Él va a buscar hacerlo de otras maneras. Y una de ellas es la desconfianza en Dios. Echará mano de nuestros amigos más queridos incluso, o aún de nuestra propia carne, para convencernos de que no tengamos confianza, y usará una lógica tan plausible que a menos que afirmemos de modo definitivo nuestra confianza invariable en Jehová, conseguirá que como un pájaro tímido huyamos a las montañas siempre que se presenta el peligro. Este salmo obviamente aplica mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en ciertas circunstancias que parecen ser desfavorables, circunstancias adversas. Y una de las tentaciones en ese momento que el enemigo puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón, es eso, que huyamos, que Dios no es suficiente. Así también, esto relacionándolo precisamente también con la vida de Jesús, cuando los principales sacerdotes se burlaban de Jesús en Mateo 27:43, decían: ha puesto su confianza en Dios. Noten, estamos hablando de la confianza. Y dicen, y ellos reconocen que Él había puesto su confianza en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Obviamente lo estaban diciendo en un tono de burla, ¿no es cierto? La confianza de Cristo en Dios, hermanos, nunca varió un punto siquiera por las mofas o increpaciones que le lanzaban. Esto definitivamente es un ejemplo de confianza. Claro, a veces podemos decir, bueno, Él era el Hijo de Dios. Sí, pero también como hombre Él estaba sufriendo la burla, el rechazo, el maltrato. Como hombre lo sufrió, definitivamente. Porque aquí, sigue diciendo el Salmo, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y aquí, hermanos, el peligro de salir corriendo como ovejas por las montañas salir corriendo como ovejas por las montañas antes de buscar refugio en el buen pastor. Otra vez, yo creo que esa es una tentación que comúnmente puede venir cuando estamos en tiempos difíciles. Correr a las montañas. Cuando eso sucede, nos exponemos fácilmente a los ataques feroces del león rugiente, porque él sí no pierde tiempo. Él anda buscando a quien devorar. Así que, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esto es una oración de confianza, ¿no? El salmista, ya sea que le estuviera diciendo a alguien más o incluso a él mismo, cuando dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces, ¿esto qué es? Es una expresión de confianza plena en Dios. ¿Cómo voy a hacer tal cosa? También, en ese sentido, los principales sacerdotes y fariseos prepararon acechanzas para entrampar a Jesús por medio de su astucia y matarle. Tensaron su arco, como dice el salmista, cuando compraron a Judas Iscariote para que traicionara a su maestro. Colocaron sus flechas en la cuerda cuando buscaron falsos testimonios contra Jesús para darle muerte, hasta que lo lograron, hasta que lo consiguieron. ¿Sí? Claro, obviamente en este caso, lo que Satanás y sus aliados no sabían es que precisamente dándole muerte a Jesús es que él mismo iba a ser derrotado, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo sabemos obviamente por la doctrina. Pero el punto aquí es que siempre ha sido la estrategia del enemigo: usar miles de recursos, usar otras personas para hacer caer al justo. Y si esto hicieron con el árbol verde,
¿qué no harán con las ramas secas? O sea, si esas injusticias le ocurrieron al Santo Dios, al mismo Hijo de Dios encarnado, ¿qué no podemos esperar nosotros? Si fueren destruidos, y ahí entonces es donde entra esta oración y donde va a cobrar más sentido lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora, noten cómo empieza esta oración. Sí, el sí condicional muestra claramente que esta es una suposición, ¿no es cierto? Si fueren destruidos los fundamentos, obviamente no hay manera no hay manera que los fundamentos de la fe sean destruidos. Por lo tanto, lo único que puede y debe hacer el justo es seguir confiando en su Señor. ¿Sí? Otra vez, esta afirmación es una suposición. No es posible que los fundamentos de la fe sean destruidos. ¿Qué puede hacer el justo? Bueno, eso mismo, seguir confiando en su Señor. Dice un comentarista, ¿es posible que los fundamentos de la religión sean destruidos? ¿Puede estar Dios soñoliento, letárgico, de modo que sea posible su ruina? Si Él mira y con todo no ve estos fundamentos, y no ve que estos fundamentos son destruidos, ¿dónde está su omnisciencia? Si lo ve y no puede evitarlo, ¿dónde se halla su omnipotencia? Si lo ve, puede evitarlo y no lo hace, ¿dónde se hallan su bondad y su misericordia? Respondemos entonces de modo negativo que es imposible que los fundamentos de la religión puedan ser destruidos de modo total y final, sea en relación con la doctrina, con la iglesia en general o con cada uno de sus miembros vivos y verdaderos. Y esto por la razón de que tenemos una promesa explícita de Cristo en Mateo 16, 18, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que vamos a tener ataques del enemigo, vamos a ser acechados, sí, eso va a ser y va a seguir sucediendo. Vamos a estar pasando injusticias, sí, vamos a pasar por todo eso. Pero tenemos la promesa del Señor que nada de ello va a prevalecer contra su iglesia. Ok, entonces eso es lo primero, esta es una declaración de confianza. Y lo segundo que tenemos en el Salmo es la base de su confianza. ¿En qué se basaba la confianza del salmista? Dice versículos 4 al 7, leo: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, lo primero aquí, lo que tenemos en el versículo 4 específicamente, cuando dice Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Lo que tenemos aquí, hermanos, es que la base de confianza del salmista era Dios mismo. Esa es la base de su confianza. Dios mismo. La santidad, el poder, la soberanía, la omnipresencia, la omnisciencia y sabiduría de Dios fueron la fuente de su confianza. ¿Qué es lo que vemos ahí en ese versículo? Vemos un despliegue de los atributos de Dios. No todos, pero por lo menos algunos de ellos, sin duda. Vemos un despliegue de los atributos de Dios. Y eso era más que suficiente
para el salmista. Aquí tenemos entonces, hermanos, un fuerte estímulo para acercarnos más a Dios y conocerle en toda su revelación. Y digo acercarnos más a Dios porque el simple hecho, voy a decir esto, el simple hecho de conocer, por ejemplo, los atributos de Dios de una forma mecánica, de una forma meramente intelectual, no es suficiente. Cualquiera puede estudiar los atributos de Dios y aprendérselos de memoria y poder explicarlos, y como quiera, dice Packer, ni siquiera conocer al Dios Santo. O sea que sí, eso es importante, necesitamos conocer sus atributos, necesitamos estudiarlos, pero más que eso necesitamos acercarnos a Dios, a este Dios, para que podamos entonces ejercer fe en Él, para que podamos depositar nuestra confianza en Él. Los cielos están encima de nuestras cabezas en todas las regiones de la tierra, y así el Señor se halla siempre cerca de nosotros en todo estado y condición. Esta, hermanos, es una razón muy poderosa para que no adoptemos las viles sugerencias de desconfianza. Hay uno solo, hay uno que alega su preciosa sangre en favor nuestro en el templo de arriba, y allí hay uno en el trono que no está nunca sordo a la intercesión de su Hijo. O sea, eso que dice de que Jehová está en su templo, de que Jehová tiene en el cielo su trono, no solo es un despliegue de sus atributos, pero también nos habla de lo que el Hijo está haciendo hoy día. ¿Qué está haciendo el Hijo? Bueno, Él está precisamente en ese lugar único, en ese lugar santísimo. Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y no solo eso, sino que tenemos la garantía de que el Padre lo escucha a Él. O sea que eso son buenas noticias, ¿no? Porque si Dios, claro, eso no es posible, pero suponiendo, si Dios no escuchara nuestras oraciones, como quiera escucha las de su Hijo por nosotros. Bueno, eso es lo que Pablo también explica más adelante en Romanos capítulo 8. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos qué pedir muchas veces, ¿no es cierto? Eso nos pasa. Pero gracias a Dios, el Espíritu ahí, el Espíritu intercediendo, el Espíritu de su Hijo en nosotros, ¿verdad? Y una vez llega al cielo, esa oración entonces es presentada en el trono de la gracia. Así que aquí tenemos, hermanos, otro argumento más para confiar en el Señor. Tenemos a alguien que está por nosotros allá en el trono celestial. Jehová, dice también el texto, Jehová prueba al justo. Y esa palabra prueba significa eso mismo. Jehová muchas veces, o Dios, va a pasar por pruebas a los que son sus hijos, a los que ama. Y los pasa por prueba porque esa es la forma de purificarnos. Así como se purifica el oro, ¿no es cierto? El oro se purifica en un horno de fuego. Bueno, Dios muchas veces tiene que purificarnos por el horno de la aflicción. Esa es la manera como Él pule nuestras vidas, como quita nuestras escorias. Y así tiene que ser. Por eso el texto dice: Jehová prueba al justo. Pero gracias a Dios por eso. Si estamos pasando por pruebas, hermanos, eso es una garantía de que somos hijos de Dios. Si estamos pasando por la prueba. ¿Por qué? Miren el contraste. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿Y qué significa eso? Bueno, con esa persona Dios ni se mete.
Dios lo deja vivir su vida tranquilo, en cierta manera. Recuerden, ese es uno de los juicios de Dios, según Romanos 1. Dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, los dejó seguir por el camino por el que ellos ya iban andando. Eso sí es terrible. Que una persona viva su vida según sus propias concupiscencias, eso es una muestra de que no es hijo de Dios. Al contrario, a esos son a los que aborrece su alma, dice el Salmo. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Obviamente ese será su final. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios, que lo que vimos hace un momento, de sus atributos, lo que hablamos acerca de la intercesión de Cristo, etc. El conocimiento de Dios es definitivamente la fuente de confianza en medio de la prueba y las tentaciones. Sin embargo, aquí el salmista apela específicamente a la justicia de Dios. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Eso también, hermanos, es otra fuente de confianza para el creyente. Ahora, ustedes saben, lo hemos estado diciendo en las últimas prédicas de Gálatas, en Cristo Dios nos ve y nos trata como justos. ¿Ustedes se imaginan eso? No quiere decir que seamos justos nosotros, moralmente hablando, pero Dios nos ve y nos trata como justos. Gracias, obviamente, a la obra de Cristo. Y hermanos, eso también es una gran noticia. Que Dios no nos trate como en realidad merecemos, ¿no es verdad? Pero por la misma razón, o sea, porque Él es justo, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hermanos, ¿podemos apelar a la justicia de Dios? Sí, con la confianza de que estamos en Cristo, de que Dios ya no nos mira a nosotros para condenación, sino que nos mira a nosotros a través de su Hijo. En ese sentido podemos apelar a su justicia. Ahora, aquí ya para ir concluyendo, Mamón, o sea, el dinero, la carne, el diablo, todos ellos susurran a nuestro oído, huye como un pájaro a tu montaña. Otra vez, el sonido de la tentación, ¿no es cierto? Pero nosotros, hermanos, hemos de avanzar y desafiarlos. Como dice el apóstol, resistid al diablo y huirá de vosotros. Adelante, dice aquí Spurgeon comentando, adelante, que la vanguardia avance al frente de todas las potencias y pasiones del alma. Adelante, en nombre de Dios. Adelante, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Así es, hermanos. Esa era la confianza que tenía el salmista. Esa fue la confianza que tuvo el Señor Jesucristo. Ya lo dijimos ahorita, mencionamos por lo menos dos casos. La confianza de Jesús en su Padre. La confianza de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, por supuesto. Lo vimos el domingo apenas. Pedro estaba dormido en la cárcel,
Imagínense, sabiendo que el otro día le iban a cortar la cabeza. Ustedes se imaginan. Ahora, y aquí ya un comentario de balance. Cuando Pablo le manda a los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, verso 18, dice, huid de la fornicación. Solamente, como digo, es para traer un comentario de balanza. No contradice estos versículos que acabamos de ver, ¿sí? Porque aquí el salmista está haciendo una reflexión y dice que no debes huir. Ahora, cuando Pablo dice huid de la fornicación, no contradice lo que estos versículos enseñan. ¿Por qué? Porque la única forma de huir de la fornicación o de cualquier otro pecado es precisamente confiando en Dios y su palabra. Esa es la verdadera forma de huir del pecado, de la tentación. Cuando Jesús, ustedes lo saben, cuando Jesús fue tentado, las 3 veces salió adelante con una expresión de confianza en la voluntad de su Padre, citando las Escrituras. Fue así como él salió victorioso. Pablo también exhortó a los efesios en capítulo 6, verso 16, a tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Todo el tiempo, hermanos, estamos siendo bombardeados con dardos de fuego del maligno. ¿Y cuál es la exhortación del apóstol aquí? A tomar el escudo de la fe, a escondernos detrás del escudo de la fe para apagar o quitarle la fuerza a esos dardos de fuego. Ya se ha dicho aquí otras veces, el escudo aquí en realidad no es solamente el que usan los soldados con un brazo mientras se está peleando con el otro, se está refiriendo más bien a los paveses que cubren todo el cuerpo, detrás de los cuales se pueden proteger de los dardos, de las flechas. Y mis hermanos, los escudos o paveses de la fe se hacen más resistentes cuando más tejidos están con la palabra de Dios. Así es, hermanos, confiar en Dios y su palabra es la mejor forma de hacerle frente al mal y huir de las tentaciones. Así es, mis hermanos, aquí entonces tenemos en este salmo una oración de confianza. Hablamos la declaración del salmista, luego vimos cuál es la base de su confianza. Y yo espero en el Señor que estas palabras, este salmo, también sea de ánimo para nosotros, ¿no? Para, de la misma forma que el salmista, de la misma forma que Cristo y los apóstoles, nosotros también podamos venir al trono de la gracia, porque ahora tenemos ese acceso. Antes no, ahora sí, gracias a Cristo, que vengamos a su presencia y suplicar gracia delante del Señor. Si tienen comentarios, preguntas, pueden hacerlo.